que hizo, pues yo creo que si por un lado conseguimos ver algo de la luz que esto nos transmite, algo, por otro lado es cierto lo que dicen estos instrumentos de honra, ¿no? El pecado realmente embotó nuestro entendimiento y no podemos ver la luz en toda su transparencia, en toda su claridad. Pero es claro que ya reconocemos a nuestro Dios, o sea, es un amor mucho más grande de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo hace Dios para llamarnos la atención? Pues lo repite continuamente, Ujú. hace que, como decía Pablo, para mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es muy seguro. De manera que Dios va haciendo énfasis en alguna palabra y luego es verdad que ha sido esa palabra pues lo que más ha falsificado el adversario, ¿no? Hoy se utiliza la palabra amor para cosas muy depravadas y cosas que no tienen nada que ver. Ujú. Entonces, las dos cosas es genial. Y bueno, y como habíamos compartido, y es cierto, cada vez que tenemos esa oportunidad de compartir con alguien las escrituras, pues se reaviva. Y más ahora sabiendo que es todo en Cristo, pues como nos llena nuestras bocas de las palabras que pueden abrir también el entendimiento de una manera muy sencilla a las personas, porque es increíble cómo está escrito que antes de, antes de Pablo entregar su vida en aquel martirio, Dios le dejó ver que, o sea, que todos habían abandonado, todos en su gran mayoría habían abandonado la predicación del gran secreto, se habían vuelto a las normas, se habían vuelto a los ritos, se habían vuelto a las ceremonias, como vemos en las epístolas de Timoteo, de Tito, la primera de Timoteo y Tito, ¿no? Él quería que se corrigiese lo deficiente, que había muchos que estaban predicando un evangelio totalmente diferente, que no tenía nada que ver. Y eran judíos, hermanos judíos de la circuncisión. Y antes de Pablo morir, pues todos abandonaron. Dios no se importa. Lo que es impresionante es que Dios no se importa. Y la segunda epístola de Timoteo es tú, personalmente con nuestro Dios. Es lo que está disponible hoy en día y las riquezas continúan disponibles para cualquier uno. Y es en esa relación personal, por eso dice conforme a la verdad que es según la piedad, según tu relación personal con Dios, vas adquiriendo el conocimiento, este tesoro que es el gran secreto, y Dios te lo tiene que mostrar, es así mismo, y eso está disponible. Lo que es cierto es que claro que sí, o sea, es un remanente, ¿no? Pero son los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él sabía realmente quién se iría a perder su alma, de tal manera perder su alma en el sentido de ya no esperar nada de él propio, sino de admitir este sustituto que tenemos en nosotros, que es este espíritu, el cual nos está mostrando todas las cosas. ¿Y qué ocurre? Y es muy bueno saber esto, ¿no? Que ese espíritu trae un deseo en nosotros de andar condignamente a nuestro llamamiento, pero sabemos que tenemos muchas limitaciones. Y lo bueno es que Dios ha provisto para esas limitaciones. Lo que hace es educarnos con ellas muchas veces. Y entonces comienza a salir de nosotros todo aquel, porque se lo entregamos todo y ocurre lo que decía Bullinger. Sale mucha más oscuridad de lo que nosotros nos pensábamos. Sale mucha más debilidad, sale mucho más
tinieblas de lo que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque antes estaba oculto, es decir, nos engañábamos a nosotros mismos y queríamos ser muy religiosos. Esto es muy atractivo, pensábamos, siendo religiosos, haciendo las normas, reuniéndonos o dando el diezmo o creyendo o mil cosas nos poníamos. Y siempre estábamos en falta. La verdad es que siempre nos hallábamos en falta. Ahora no, ahora hemos hecho caso a nuestro Dios, reconocemos nuestra debilidad, entonces dejamos salir en su presencia todo. Esto dura lo que dure, hay veces que dura minutos, otras veces horas, otras veces pasamos un día entero, hasta como hemos estado hablando antes, Sara, cuando nos da el vientecillo suave, se evapora todo y aparece el tal consuelo. Y en nosotros eso produce una paciencia que antes no teníamos, la cual, dice Dios, es muy necesaria. De manera que todo esto es genial, saberlo. El Yo creo que micrófono, tienes el Sarita. micrófono. Sí, El ahora. micrófono. Ok. No, que yo estos días como desde el jueves, viernes, jueves, no he tenido una buena semana, o sea, unos buenos días. He tenido unos días complicados de salud. Entonces, pues no tan complicados, pero son días en que le contaba yo a Juan que no le dan ganas a uno de nada, de nada, de nada, nada, ni de coger la Biblia, ni de orar, ni de nada. Es simplemente estar en una quietud y ahí es donde uno se da cuenta de la debilidad de uno, o sea, de Dios mío, si no tuviéramos al Padre, si no, uy, no, sería terrible. Entonces, hoy gracias a Dios amanecí mucho mejor, pero es así, o sea, así pasan las cosas, o sea, es normal que nosotros tengamos días terribles, pero siempre Dios está con nosotros, a pesar de que uno no quiera ni siquiera saber de nada, pero Él siempre está ahí. Hay un versículo hermoso que dice que eh, Él siempre es fiel, ¿sí? Hay un versículo que dice que sí, ¿cómo es? Bueno, que Sí, él no, es cuando habla de si nosotros no permanecemos, Él permanece fiel, Él porque no permanece puede fiel, negarse a sí mismo. no puede negarse a sí mismo. Eso es una cosa, Dios mío, impresionante. Como hay otros días que tenemos la palabra así a flor, todo está bien, Dios mío, todo está como, recibiendo y recibiendo y está uno en la nube. Entonces, en cuanto al andar, que es el tema que hemos estado trabajando, el andar y el sentarse, pues digamos que Dios sabe nuestra debilidad, porque finalmente de nosotros, miren, nosotros no podemos hacer ni un solo esfuerzo. O sea, nosotros en un momento podemos estar bien y en el otro segundo podemos estar, qué sé yo, haciendo cosas de la naturaleza. Entonces, es tan hermoso ver que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, es un favor divino, ahí es donde yo veo la gracia de Dios infinita en absolutamente todo, de, de nosotros no intentar agradarle a Dios como religiosamente, a veces que uno, que esa es hablábamos con Juan esta tarde, que finalmente el mayor veneno del hombre es querer hacer para Dios, o sea, querer hacer las cosas que le competen a Dios, más bien es como eso. Como que a veces uno quisiera ser muy espiritual o hacer algún esfuerzo. Y esa es la tentación más grande del hombre, es eso. Y me gustaría, Juan, que compartieras como lo que hablábamos de segunda de Timoteo, cuando Pablo ya se dio cuenta de que, pues, de todo lo que había escrito y que ya todos habían dejado la escritura, ¿no? Todos habían dejado la verdad, eso fue lo que hablamos esta tarde, ¿sí? Sí, ya te digo, o sea, es muy hermoso
comprobar, y esto también lo decimos en las reuniones, es verdad que hemos llegado a un punto en el que ahora, porque tenemos el entendimiento iluminado por ese espíritu que ora Pablo en Efesios, para que el Dios de toda gracia os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es esencial, por eso hemos llegado a ese punto, ¿no? En que hemos visto que esto es muy personal, y cómo nos afirma nuestro Padre que estamos en lo cierto. Lo cierto es Cristo. Lo cierto es Cristo. Y lo que es maravilloso, pues, es ver todas las epístolas de Pablo, ver cómo escribía antes de Hechos 28, que no dijo nada que no hubieran antes dicho los profetas y los padres de Israel, y era por la esperanza de Israel, que estaba preso en aquel tiempo. ¿Y por qué lo perseguían entonces sus hermanos judíos? Si no hablaba nada que estuviese fuera de lo que habían dicho los profetas y los padres. Bueno, pues porque abrió la puerta a los gentiles. O sea, eso era lo que Dios tenía previsto. El pueblo de Israel tendría que llevar el conocimiento de la verdad, pero los judíos, en su celo, no querían, ni mucho menos, que se les diese la puerta abierta a los gentiles. Cuando Dios ya había mostrado en el libro de Hechos a Pedro que fuese a casa de Cornelio, por mucho que le costase, porque lo que él limpió, él no podía llamar impuro. Y Pedro tuvo que ir, después de haberle dicho Dios 3 veces con aquella visión que tenía que acercarse y ir a casa de Cornelio a predicar la palabra. Mismo así, volvió a Jerusalén, los líderes que has hecho tú, entrando en la casa de los gentiles, y él explicó perfectamente cómo Dios había querido que así fuese, que él fuese a casa de Cornelio. Pero el propio Pedro no se queda convencido. Él era religioso, igual que lo hemos sido todos nosotros, ¿no? Y por eso vemos en Gálatas que Pablo, en su conversión, ahí con el Cristo ascendido, cuando se le presenta en el camino a Damasco, él no va a los líderes a Jerusalén, sino que anda con Dios personalmente, y él se dirige a Damasco, se dirige a varios sitios y abre la puerta a los gentiles. Eso fue lo que no consintieron sus hermanos judíos. Por eso era perseguido. Bueno, tenemos esas epístolas donde tenemos muchísima doctrina que es también nuestra, sobre todo en Romanos, digamos que la última epístola que él escribe antes de Hechos 28, y después cómo informa en Hechos 23 que tiene que ir y que le esperan prisiones. Eso es lo único que sabe, porque ahí sabe que Dios le llama para un segundo ministerio. En ese segundo ministerio, efectivamente, él se queda en la prisión y comienza entonces a escribir Efesios, Filipenses, Colosenses, donde hay iglesia. Ahí es lo que vemos, ¿no? Sabemos que hay iglesia, vemos que hay obispos y diáconos. Escribe en un tiempo, en Filipenses dice, yo estoy confiado de que voy a ser libre de mis cargos, de todo lo que me acusan en tribunal, y que podré ir a visitaros. Esto es lo que escribe en Filipenses, y efectivamente tuvo un tiempo que se considera entre 3 y 5 años en que anduvo libre visitando las iglesias. Y entonces, en ese intervalo es cuando escribe, sobre todo, Primera de Timoteo y Tito, a los cuales les dice, son muy similares las dos cartas, que a uno le pide que se quede en Creta,
a Tito, para que corrigiese lo deficiente. Y a Timoteo le dice que se quede en otro sitio para también instituir personas idóneas que sean capaces de transmitir el gran secreto como les había dado a ellos. O sea que ahí había todavía una organización, había coordinadores, había lo que se llamaban obispos y diáconos, que nada tiene que ver con los obispos y diáconos que se reconocen hoy en día. Era gente muy humilde, que tenía muy bien controlada su propia casa y que tenían buena reputación y que eran supervisores para que esa doctrina del gran secreto no se perdiera. Pero con una gran oposición, porque estaban estos judaizantes que estaban siempre encima y si no os circuncidáis no podéis ser salvos y si no guardáis las leyes y las normas de Moisés no podréis, y Israel, y bueno, lo que es cierto es que escribe ya en la prisión otra vez, y esto se debe a la segunda vez que está en prisiones con el incendio que Nerón hizo de Roma, en que echándole las culpas a los cristianos, pues comienza una persecución de tal orden como lo que sabemos, todos los martirios, todos que hemos escuchado y que hemos oído hablar. Bueno, pues es de esa época en que también, por supuesto, encerraron a Pablo, y Pablo entonces escribe segunda de Timoteo, que ahí ya no hay iglesia, sino que le escribe a Timoteo, dice, ya sabes esto, que todos los que estaban en Éfeso, Éfeso era la región de Asia Menor, por tanto, toda aquella región en donde había muchas iglesias y entre los cuales estaban los efesios, todos me han abandonado. Todos me han abandonado. ¿Significa todos en la totalidad? No, significa la gran mayoría, porque Lucas estaba con él. O de quien habla, él habla de en segunda de Timoteo, un discípulo que fue a la prisión de Roma y lo encontró y fue un consuelo para él. Ahora no me acuerdo del nombre. Pero bueno, había como individuos, que es exactamente lo que hay hoy. O sea, la iglesia cae ahí en unas tinieblas impresionantes. De hecho, hay muy poco escrito de el primer siglo, el segundo siglo, el tercero, el cuarto. Es decir, hay ahí una serie de nombres, Clemente, hay Agustín, hay una serie de nombres, pero nadie de estos se refiere al gran secreto, sino que ellos mantienen, digamos, verdades que eran de una dispensación anterior, y todo lo que es el gran secreto se perdió. Así mismo. Y así fuimos llegando a la Edad Media, que se llama la Edad de las Tinieblas, en que lo que ocupaba la mente de toda la gente creyente eran verdaderas tinieblas, sobre todo ahí porque además entra la Iglesia de Roma, con todo lo que nos enseñaron y que ha llegado en los países católicos hasta nuestros días. Un terror, un temor, para haceros una idea, o sea, yo creo que ya lo expuse alguna vez en una reunión, o sea, la extrema unción. Esto todo lo aprendí con la biografía de Lutero, que es maravillosa, como nuestro Dios comenzó otra vez a abrir a partir de 1500 las escrituras y utilizó un instrumento que era Martín Lutero, ¿no? Pero bueno, estos frailes eran los únicos que sabían escribir, eran los únicos que sabían leer, la población toda era analfabeta, la gran mayoría. Entonces se instituyó que
cuando uno estuviese en el lecho de muerte tenía que tener la extrema unción, si no se iba para el infierno. Lo que ahí hacía el cura que iba, el fraile que iba a casa a darle la extrema unción, era obligarlo a firmar un decreto en que pasaban todas las tierras que poseía a la iglesia. Y esto con el miedo del infierno, con el miedo de las llamas, con... O sea, que imaginaros, hasta ese punto se llegó y la iglesia fue en toda Europa la dueña de todos los terrenos. Y esta fue la manera como consiguieron, por ganancia deshonesta, la posesión de todas estas cosas. Bueno, se levanta Lutero, quien era también un fraile agustino. Él cumplía con las normas y las leyes y se condenaba, y era a estos que eran más radicales se les permitía. Había un cuarto, había una celda donde había una Biblia con corrientes, puestas con corrientes, y solo se permitía leer a los que fuesen extremadamente religiosos, como era el caso de Lutero. Bueno, pues Lutero comenzó a abrir las escrituras y, como es nuestro padre, le abrió el entendimiento y comenzó a decir que nada de todo lo que se estaba enseñando era cierto, sobre todo la justificación por fe y no por obras, para que nadie se gloriase. Y él insistió de tal manera, todavía siendo católico, él quería ir a Roma y convencer al Papa de que realmente estaban todos equivocados, que la justicia era gratuita y que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, esto hizo un incendio impresionante. O sea, la geografía actual de toda Europa viene de lo que, cómo nuestro Dios con ese instrumento abrió las puertas de tinieblas que estaba llena la cristiandad y todo lo que era referente a nuestro Dios. Y solo, él continuó firme en aquello, por supuesto ya con Cristo, y se separaron. Es decir, la Iglesia Católica tuvo que instituir lo que se llama la Santa Inquisición, ¿entiendes? O sea, el que mantuviese las ideas de Martín Lutero era quemado en la hoguera y martirizado, y entonces se quedó dividida completamente Europa. Países como Francia, España, Italia y todo lo que está aquí abajo, pues se quedó debajo del poder de Roma. Y los países Alemania y del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Noruega, bueno, estos se quedaron y son los más prósperos. Hoy en día se beneficiaron inmenso de lo que fue correr la palabra como la pólvora. Fue una cosa impresionante. Yo disfruté muchísimo la biografía de Lutero, porque comencé a entender cómo nuestro Dios trabaja. Le da igual que sea solo un instrumento. Después, por supuesto, él hizo hasta una universidad, tenía grandes hombres, instrumentos de nuestro Dios, que los fue juntando de tal manera, como Melantón, por ejemplo, y otros tantos como él, ¿no? Pero antes ya de la muerte de Lutero, él propiamente llegó a proclamar que lo que iría a haber sería cantidad de sectas y cantidad de movimientos, es decir, se perdió lo que es otra vez las escrituras. Es así mismo. Entonces, esto es lo que vemos en las escrituras también. O sea, no, nosotros pensamos, no, es que las escrituras tienen que estar todos los santos, todos los
las cosas buenas. No es cierto, ni mucho menos. Por eso no entendemos las Escrituras. Si nos ponemos a ver, la iglesia de Corintio era la cosa más depravada que había en todos los sentidos. Y fue en la iglesia que nuestro Dios derramó más dones sobrenaturales, de tal manera que tenían palabra de conocimiento. Ellos no tenían conocimiento ninguno del Antiguo Testamento y con ese palabra de conocimiento conseguían aprender las cosas de nuestro Dios por sí. Juan, el propio Juan, dice a otros llamados que ellos no tendrían necesidad de que nadie les enseñase, porque ellos tenían la unción del Santo, que les enseñaría todas las cosas. En nuestro caso no es así, tenemos que ser como los de Berea, en que escudriñamos cada día y ese espíritu de sabiduría y de revelación nos confirma. Muchas veces es el propio espíritu a mostrarnos las cosas, poco a poco, gradualmente va entrando la luz y después ¡wow!, se hace esa sunesis y nos confirma con la palabra lo que nos está enseñando. Pero bueno, lo que vemos entonces es toda la vida de Pablo con las epístolas. No pasa mucho tiempo entre escribir Tito y Primera de Timoteo, en que están los obispos, están los diáconos, está dando instrucciones de cómo se debe organizar la iglesia del cuerpo, las características que tienen que tener estos supervisores, ¿okay?, están allí escritas, y llegamos a Segunda de Timoteo, que es cuando ya va a entregar su vida. Dice Pablo: sé que de aquí a poco se acabó, ya me lo ha dicho Dios, él está satisfechísimo con eso, no tiene ningún problema. Por lo demás, me espera la corona. Ahí sabe que gana la tal recompensa que nosotros procuramos también, cuando en Efesios todavía decía que no sabía si lo había conseguido. Y ahí es tú, Timoteo. Ahí eres tú. Tú no te avergüences. Tú retén la forma de las sanas palabras. Tú personalmente. No hay ninguna organización de iglesia, no hay nada, literalmente, sino tu relación personal con nuestro Dios. Esto es lo que hay hoy. Esto es lo que tenemos hoy. No hay iglesia visible, no hay organización de coordinadores. Todo esto que nos han enseñado antes es totalmente procurando ganancias deshonestas. Por eso enseñaban tanto los diezmos y por eso enseñaban tanto que había que seguir a los líderes, porque ellos tenían, cuando se dio la hecatombe en el Ministerio del Camino, los primeros que se largaron fueron los líderes. Ninguno se quedó, porque confírmase otra vez las Escrituras, ¿no? Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas, pero el asalariado que ve venir el lobo le da igual el rebaño. Y así sucedió, así ocurrió, todos hicieron un gran... Y nadie se quedó firme ni en lo que habían enseñado, ni en lo que habían dicho, no. Hubo grandes disputas y hubo grandes conflictos, pero era para saber quién se iría a quedar con la herencia de todos aquellos beneficios que se habían ganado en Estados Unidos, con aviones, con fincas, de manera que todo esto ha sido nuestro andar, pero nuestro Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y de alguna manera sabía quién realmente tiene ese gran amor. Y nuestro Dios utilizó todo de tal manera que reconocemos cómo nuestro Dios ha andado con nosotros
continuamente, y aunque hubiésemos estado donde hemos estado, eso no es ningún, y hasta podemos sacar algún beneficio de ese pasado. Yo recuerdo que en Estados Unidos conocí gente con un gran amor a nuestro Dios, y es maravilloso. Pero eso es lo que termina la última epístola de Pablo antes de que le corten el cuello, la segunda de Timoteo, en el que avisa a todos individualmente a mantener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas del gran secreto, esas continúan disponibles y son las que estamos comenzando a ver y que son maravillosas. Son maravillosas. O sea, estamos comenzando a comprender que había realmente un, una compañía escogida desde antes de la fundación del mundo, cuyas bendiciones son todas espirituales en los lugares celestiales. Y esto no es algo que estoy a escribir ahora en estos artículos de estudios en las epístolas del misterio, es que tiene que ser algo muy experimental. Y esto también me bendice muchísimo, porque sé que en la vida de Sandra, sé que en la vida de Sara, sé que en la vida de... que está comenzando a ser muy experimental. O sea, no es para cuando se dé nuestra esperanza, que yo también creo que está muy próxima, sino aquí, ahora, esa relación con nuestro Dios y Padre y Señor Jesucristo, es algo muy vivo, muy experimental. Pero es así que acaba, segunda de Timoteo es así que acaba, con ese aviso de que realmente luego nuestro Padre puede juntarnos. Esto que estamos teniendo los martes y de juntarnos, pues son las cosas de nuestro Dios y le damos inmensas gracias, porque aquí se ve el gran amor que Él tiene, cómo es que nunca nos hemos visto, pero tenemos ese gran amor, está siempre presente y Dios nos muestra muchísimas cosas con este medio de juntarnos. Pero lo fundamental es tu relación personal con Dios. Bueno, la idea es que hoy tengamos un compartir, que hoy podamos hacer preguntas, que podamos hablar lo que Dios nos muestre, bueno, lo que haya en el corazón de cada uno. Em, Porque la idea es poder dejar, o sea, creo que lo que Dios más desea en este momento es que nosotros realmente, como dice Juan, podamos experimentar en la vida de cada uno las riquezas de Cristo. O sea, no es fácil tampoco, o sea, es algo que hasta ahora lo estamos entendiendo. Em, mm, Pasa de todo, porque dejarle todo a Dios es lo que hablábamos ahorita, como viene esa parte como contradictoria en el hombre natural. Él siempre va a querer hacer, siempre va a querer esforzarse, siempre va a querer solucionar, siempre va a querer hacer esa parte porque, pues, aparte de que en Dios estamos en la era de la gracia divina de Dios, pero estamos en el tiempo de la justicia humana, de la justicia del hombre. Entonces, cuando ya entendemos o empezamos a entender el estar sentados y el andar estando sentados, pues es sencillamente, digo sencillamente entre comillas, porque sé que no es tan fácil dejarle las cosas a Dios en su completitud. Y eso hace que nosotros tengamos nuestra mente tranquila, en paz y vacía, vacía de nosotros mismos, pero lleno del amor de Dios. Uf, y pues como les decía, hay momentos en que uno se llena y, uy, Dios mío, le da a uno gracias por toda esa plenitud, por todo ese amor, por estar tranquilo, tener esa paz de Dios en el corazón y darle las gracias por nosotros estar así. Porque créanme que si ustedes mismos yo creo que lo experimentan en sus vidas,
colegas de trabajo, con la gente que ven a diario, es una cosa tremenda, la mente natural. Hay gente que los tiene completamente cegados y atrapados, y uno le da gracias a Dios por habernos escogido antes de la fundación del mundo, por tener estas verdades tan claras, por llevarnos a este conocimiento que nos ha estado llevando, sobre todo para poderlo hacer, o sea, para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer de una manera tan espontánea, que nos guarda en todos los aspectos de nuestra vida, nos abunda en absolutamente todo, y eso es una cosa maravillosa. Entonces, pues acá estamos, digamos que la idea es poder que todos participemos, que nos cuenten cosas, y cómo están, si se ha entendido esta parte, si Dios les ha mostrado cosas en cuanto a cómo es esto del sentarse y el andar, porque la idea es que hoy nos quede clarito, nos queden las cosas bien sentadas, bien, y que Dios, yo Asentadas. sé que Dios nos da a cada uno el espíritu de sabiduría, ¿no? Pero pues ya vamos a entrar poco a poco a ver las otras partes de Efesios. Entonces los escuchamos. Y Sí. hay una cosa que me parece súper interesante de de la reunión como tal, de nosotros, porque, bueno, así no nos reunamos físicamente a través de este medio que nos estamos viendo, pero de alguna manera el sentir, como es el mismo, además hasta el espíritu en silencio. De alguna manera tenemos esa comunicación nosotros en el cuerpo. Y eso para mí es fabuloso porque anteriormente yo decía, ay, pero pues nada, ni un audio, ni un mensaje, ¿qué estará pasando? Será cosas así, pero ahorita me deleito además en el silencio, que es algo muy importante que el Padre pues a través de este tiempo me ha sabido mostrar a través del Espíritu. Y otra de las cosas es que nosotros a través del cuerpo, cuando comunicamos, cuando nosotros hacemos esa comunión entre nosotros, también es importante porque nos damos cuenta que pasamos por las diferentes situaciones y cada uno de nosotros que tiene esa relación personal con el Padre, lo vive de una manera diferente. Pero no quiere decir, porque a veces podríamos decir, ay, pero bueno, estamos acá y sí, todas las bendiciones espirituales y todo eso, pero me está pasando de todo, me pasa esto, y por qué a mí sí, por qué al otro no, porque no, a todos de alguna manera, dependiendo de pues, de esa relación, de esa piedad, de esa relación de piedad que tenemos cada uno de nosotros, asimismo, pues el Padre conoce nuestros corazones y nos va llevando. Pero lo que quiero decir es que nosotros cuando comunicamos esto aquí, por ejemplo, en el grupo, nos damos cuenta de que todos pasamos por unas mismas situaciones, diferente de la relación que tengamos con el Padre en piedad. A mí ese libro esa epístola de segunda de Timoteo me encantó porque, porque además de que Pablo habla de ese enteramente preparado, es espectacular porque nos prepara, el Padre nos está moldeando a través de ese Cristo que tenemos, porque el Cristo es perfecto y completo, ese Cristo que tenemos, pero ese Cristo asimismo se va moldeando y nosotros vamos manifestando. Cuando yo paso por estas circunstancias que, pues últimamente, gracias a Dios, pues sí, pasa uno por cosas y eso, pero como decimos acá, como ha compartido Juan, como ha compartido Sara, me recuerdo que hace unas semanas atrás estuve más o menos como 3 días que yo decía, uy, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Pero como les digo, cada uno en esa relación personal con el Padre y uno va sintiendo cada una de esas cosas. Así como unos viven esa parte
de una forma, otros viven de otra y otra. Yo le compartía en ese momento a Juana, a Sara y pues con mi hermana, con las personas con las que más me comunico yo a través de audios y todo. Yo les decía que yo sentía en ese momento el gran amor del Padre a pesar de la circunstancia que estaba viviendo. Que yo decía, no es nada, ni siquiera, no tenía problema económico, no tenía problema con mis hijos, no tenía, porque son las cosas que más lo atacan a uno, ¿no? Que es la enfermedad, o que el hijo, o que la mamá, o que la economía, o que tengo deudas. O sea, yo decía, no tengo, o sea, en este momento no es nada, es esa debilidad como naturaleza caída que llega, que uno ni siquiera se explica qué es, pero entonces el padre, yo sentía era el amor del padre, yo sentía ese gran amor y de parte mía era, yo lo que hacía era, por ejemplo, escuchar las enseñanzas, entonces me iba a hacer mis caminatas, escuchaba las enseñanzas, pero aún así me sentía como, como extraña, ¿no? Y yo siempre le decía al padre, le decía, bueno, padre, ¿qué está sucediendo? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué me está sucediendo? Y resulta que después, como al tercer día, me acuerdo que leí Segunda de Timoteo. Uy, Dios mío, eso fue, mejor dicho, ahí el padre me mostró por qué, el por qué. O sea, esa debilidad, esa disciplina que él hace también, además amorosamente, y por qué lo estaba sintiendo así. Y de alguna manera yo decía, gracias, Padre, o sea, le daba la gloria a él porque finalmente es eso lo que nos está a nosotros haciendo ese moldeo, esa parte de moldearnos para esa manifestación de amor que tiene Dios y más ahorita confirmando todas estas enseñanzas últimas que estamos recibiendo de cómo específicamente ahí vamos conociendo y profundizando más esas bendiciones del Padre, esas bendiciones en el Hijo y esas bendiciones en el Espíritu Santo. Yo decía, Dios mío, o sea, eso es algo espectacular y pues como siempre les comparto, yo le doy gracias a Dios por habernos escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, por habernos puesto acá en este momento donde estamos, por darnos además la posibilidad de ir allí a Él y vaciarnos totalmente, desnudarnos y sentarnos, como compartía, como hemos compartido que cuando estamos en ese cansancio y caminamos o estamos haciendo un trabajo y nos relajamos y nos sentamos, como lo leíamos también en el libro de Walshman Nee, que cuando nos sentamos y sentimos ese reposo, todo ese reposo lo estamos dejando, si nos sentamos en una silla, pues en la silla, que es el elemento que está recibiendo todo el cansancio, o en el mueble, o en el sofá, o en la cama, o lo que sea. Bueno, pues ese es el elemento que en este momento nosotros tenemos, que es en Cristo, y Dios nos está recibiendo absolutamente ahí. Él lo que quiere es eso, cargarnos como ese como el que cuida las ovejas, que cuando la oveja se fue, esa oveja perdida, y él lo que hizo fue cargarla. Él no puso a caminar, él se puso la oveja en el hombro y la cargó hasta donde estaban las otras. Y todo el peso que tenía la ovejita con el cansancio, con todo eso, lo pudo soportar ahí no me recuerdo, el que cuida las ovejas, se me olvidó el nombre, que cuida las ovejas. Y así es el Padre, o sea, lo que quiere es cargarnos a nosotros y que nosotros no lo carguemos a Él. Y cuando ya nosotros entramos a conocer todo esto, a profundizar en el Padre, a conocerlo, a conocer esas riquezas en gloria, a conocer esa profundidad, esa altura, esas dimensiones tan grandes,
cuando ya empezamos a conocerlo y a entrar en ese amor, o sea, definitivamente la manifestación se da, porque es que cuando nosotros nos despertamos en la mañana y vemos con esos ojos de Cristo todo este panorama que tenemos al frente, es una cosa totalmente diferente. Y se refleja ese amor y se refleja todas estas cosas a pesar de que estamos pasando por ese valle de lágrimas, ¿sí? Porque Él ahí nos está soportando, pero esa naturaleza caída va a estar siempre un poco más abajo y esa espiritual va a estar más arriba sin que, obviamente, como siempre hemos compartido, muchas otras cosas nos van a pasar en ese caminar, en ese andar, pero cuando nosotros las entregamos al Padre, como ha dicho Sara, cuando nos vaciamos, o como dice Juan, cuando empieza a salir todo eso de dentro, el Padre lo que hace es llenarnos con su amor, con toda la palabra, porque tenemos ya un Cristo vivo y completo dentro de nosotros. Y el Espíritu, la labor del Espíritu es esa, guiarnos. Esos hombres que han pasado durante todo el tiempo y que nosotros hemos conocido a través de toda nuestra historia, podríamos decir, y últimamente estos hombres que han sido esos instrumentos de honra que el Padre ha utilizado, verdaderamente ha sido una cosa maravillosa porque hemos nosotros también además a través del Espíritu profundizado en muchas cosas y que nosotros muy seguramente antes las habíamos conocido, en muchos versículos de los cuales nosotros habíamos leído, pero ahí habían quedado, en muchas preguntas que le habíamos hecho al Padre mucho tiempo atrás y ahorita han venido, como siempre dice Juan, caídos los versículos. Ay, yo esto lo había leído, pero miren, es que qué hermoso en este momento cómo me lo está mostrando el Padre. Ay, esto yo una vez lo había visto o lo habían hablado y miren en este momento cómo inicia a caer de nuevo esta verdad. Y es esos días cuando nosotros también nos sentimos con ese gozo porque el Padre nos ha dado esa pequeña luz, o como hay esos días como Saro, como Juan o como yo hemos pasado que simplemente esa naturaleza caída nos muestra también otras cosas, pero siempre el Padre nos está ahí recogiendo, siempre el Padre nos está ahí cogiendo de nuevo y nos está cargando y nos está llevando otra vez a nuestro sitio. Y nosotros en ese silencio que muchas veces lo tenemos, ahí nos estamos llenando de esa pequeña luz que es la que nos está en este momento em, llevando a todos a ese moldear, a ese preparados, a ese equipamiento que el Padre nos está mostrando en este momento, pues a través de toda su palabra. Oh, qué hermoso. Es que, fíjate, el propósito de Dios, que seamos santos y sin mancha. ¿Cómo vamos a poder mirar ese versículo? ¿Cómo vamos a poder nosotros ser santos y sin mancha? La verdad es que toda la Biblia es Cristo, toda la Biblia es vestirnos de Cristo. Y ahí Él provee para nuestras carencias, nuestra debilidad, nuestra falta de dignidad, todo. Fíjate cómo comienza Romanos, que es un libro que tiene mucha doctrina para nosotros también. Y los tres primeros capítulos es quitando todo el mérito humano, tanto sean judíos como de las naciones, como no, todos, ninguno, no hay justo, ni uno solo, echa por tierra cualquier mérito humano. Asimismo, estos son los tres primeros capítulos de Romanos.
Y luego viene la justicia gratuita de Dios. La justicia gratuita de Dios. Y cómo esta es, no teniendo mi propia justicia por lo que yo haga o deje de hacer, sino la justicia de Dios por la fe. Pero, y decimos, ¡guau, qué maravilloso! Yo tengo la justicia de Cristo dentro de mí, de manera que no hay condenación, como dice Romanos 8. Por tanto, todo debe ser maravilloso. Pero no, no. Lo que es cierto es que llegamos a Romanos 7, y déjame que te lea, porque no es normal. Dice exactamente que la ley, que era buena, santa y justa, en el capítulo 7, versículo 12, lo que era bueno, que era la ley, vino a ser muerte para mí, porque se dio cuenta que él no podía sobrellevarla, era débil, él se encuentra su debilidad después de que fue justificado, después de que somos imputados con esa justicia, dice él que se da cuenta. Él dice, tengo la justicia de Dios, ahora voy a hacer, voy a querer. Y se da cuenta que no. La ley le sirve a él para muerte. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo, dice Pablo en el versículo 14, y esto es el apóstol, tenemos la idea de que Pablo tuvo que ser un hombre excepcional y santo y qué sé yo, cuántas cosas. ¿Qué va? Era igual, era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y él dice en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, vendido por lo que hicieron los primeros padres, pasó, él es vendido al pecado, porque lo que hago, dice en el versículo 15 del capítulo 7, no lo entiendo. Es impresionante, pensamos que tenemos que comprender a Dios, eso es algo que no podemos, sencillamente, si no es Él a iluminarnos el entendimiento con esa pequeña luz que estamos recibiendo, no podemos por la carne, no podemos, estamos vendidos al pecado y esto es genial porque el que lo recibe tiene un consuelo porque se identifica con Pablo y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. A mí me gustaría hacer la voluntad de Dios. A mí me encantaría, ¿entiendes? Pero no, dice, lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. ¿Qué es lo que aborrezco? Pues que después de Dios haberme dicho que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, después de haberme dicho que es el puro afecto de su voluntad, es su beneplácito que ha hecho todas estas bendiciones espirituales para nosotros, aquí yo debería salir la alabanza, decir, Padre, y sale de vez en cuando Dios evapora todas estas tribulaciones, como dice en 2 Corintios. Abundan en nosotros las tribulaciones, pero sobreabunda el consuelo de Dios. Es donde hemos llegado. Ahora lo que hemos llegado ciertamente es que vemos la mano de nuestro Dios. Es ese tal poder de resurrección, cómo nos consuela. Pero tampoco dejamos de ver toda esta debilidad que tenemos, como está aquí escrito por Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. A mí me gustaría amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo y todas estas cosas, pero no. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto es Pablo hablando, imagínate. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Lo tenía muy claro, él lo tenía clarísimo.
¿Por qué nos sorprende que estemos cansados, que estemos apáticos, que estemos... Pero sobre todas estas cosas se sobreponía el Cristo que tenía dentro. Y le decía, Pablo, yo sé lo que tú tienes dentro, y es eso específicamente que le mandó poner aquí por escrito, para que nosotros nos identificásemos con él. ¿Entiendes? Por tanto, no hay tal poder para la vida abundante como nos enseñaron, ni mucho menos, sino que este poder nos hace ver realmente nuestra gran debilidad. ¿Qué ocurre entonces? Que necesitamos y somos adictos de la suficiencia de Dios. Somos como niños que estamos siempre colgados a sus flecos, tirándole para que siga dándonos. Y él, la verdad es que añora. Esta es una figura que podemos utilizar perfectamente. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es impresionante, porque esto nos consuela. ¿Por qué nos consuela? Porque vemos que esto es lo que tenemos nosotros. Es impresionante. Y dice, pero veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el propio. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Así que yo mismo, con el hombre interior, la mente, con la mente que tiene el hombre interior que es Cristo, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Queriendo yo hacer el bien, hay una ley, que el mal está en mí. Esto es un consuelo, identificarse con esto, porque no estamos pasando por nada que no nos haya dicho nuestro Dios, que es lo que tenemos. Es impresionante, porque solo así entonces ahora comprendemos que ciertamente cuando Él era débil, Él dice, yo ya conozco mi debilidad, de manera que me gloriaré en mi debilidad, para que el poder de Dios repose sobre mí. Tanto la única diferencia que aquí hemos tenido es que ahora vemos el tal poder de la resurrección, cómo evapora de nosotros, hace desaparecer toda tribulación, toda, y realmente sanamos. Como escribí hace poco, no es verdad que no haya milagros hoy en día. Las sanidades del propio cuerpo no dejan de ser un milagro diario, no son visibles, pero es en la vida de cada uno cuando uno está preso en esas tribulaciones y presiones mentales, en un instante se hace esa evaporación de todo lo que nos aprisiona y ahí sale entonces la verdadera alabanza a nuestro Dios. Es precioso y así vamos andando. ¿Qué nos dice? No te vuelvas atrás, porque muchos se vuelven atrás. Muchos se vuelven y escuchan si tú hicieses esto y esto y esto, entonces Dios va a escuchar tus oraciones. Si tú haces esto y esto y esto, Dios va a estar contigo y vas a vivir una vida feliz. Y esto es lo que procurábamos. Yo siempre he dicho que antes de ver esta espada del Espíritu que ha dividido cómo nuestro Dios hace las cosas y las cosas que nosotros hacíamos, Él también me libraba. Él nos ha librado, Él ha estado con nosotros. Pero yo pensaba, algo de bueno he hecho yo, que Dios me ha bendecido. Y entonces redoblaba los esfuerzos y ¡bumba! Repetía la palabra y ¡bumba! Y qué sé yo. La verdad se escapaba como el agua entre las manos. Se largaba. Y ya estaba otra vez pensando. ¿Y qué me decían los líderes? ¿Has dado el diezmo?
tienes que dar más. Dar es igual a recibir. Estás pisando la manguera de Dios. Dios no puede actuar en tu vida si no das. Tienes que dar. Dar es igual a recibir. Y cosas de este tipo. Siempre estábamos en falta. Es porque no crees. Es porque no crees. No tienes suficiente convicción. Así que tienes que aumentar la fe. ¿Entiendes? Así era. Y nosotros como tontos íbamos detrás de lo que nos decían los hombres en vez de tener esta posición con nuestro Dios que nos explica todas las cosas en la palabra. Si soportamos juntamente con Él esta disciplina, esta educación que lleva el Espíritu con nosotros, para que juntamente con Él seamos glorificados, de tal manera que ya no nos fiamos de hombre alguno. Los hombres y las personas son para amarlas, no es para fiarnos de ellos. ¿Por qué? Porque tienen la misma debilidad que tenemos nosotros. Asimismo, y tanto ellos como nosotros tienen que poner sus ojos en nuestro Dios. Y Él es el que nos educa. Ahora, el que piense que porque nosotros hayamos visto esta pequeña luz que es verdad, que es el espíritu de sabiduría y de revelación que nos va mostrando, cómo tirar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Cristo, y eso es algo maravilloso, que la vida sea una cosa buena, es un camino pedregoso. Es un camino, como dice Sandra, en el que Él nos lleva a nosotros. Hay muchos versículos en que Dios le molesta que le echemos a las espaldas, que le llevamos a Dios y somos nosotros. No, eso lo abomina nuestro Dios. Andemos como andemos, es Él que nos lleva a nosotros. Y esto es un descanso solo, conocerlo. ¿Entiendes? Y debe ser una experiencia, y es verdad. Nosotros no necesitamos aprender, es todo lo contrario, es desaprender lo que nos han enseñado los hombres. Quedarnos vacíos para que Dios nos enseñe de fresco y de nuevo lo que Él está escrito en su palabra. Es así. Le da gracias a Dios porque en Cristo lo ha librado de todo eso, le ha librado de poner sus ojos en sí mismo. Y fíjate Pablo cómo era, ¿no? En su celo perseguía a la iglesia, era más celoso de las tradiciones de sus padres. En el judaísmo aventajaba a muchos de su nación, había aprendido a los pies de Gamaliel. Todo eso se lo echó por tierra al Espíritu y lo daba por basura. ¿Cómo? Vaciándose. Eso es lo que Dios quiere, porque cuando nos quedamos vacíos es cuando tenemos reposo, es cuando nos quedamos vacíos, es cuando comienzan a salir todos estos pensamientos de nosotros y todas estas ideas pero como le está dando su vientecillo, como le está dando el oxígeno de nuestro Dios, ya no nos molestan, solo sirven para dar la razón a nuestro Dios. Cuán pecaminoso es la carne, así mismo. No es para... Esto es otra cosa que yo creo que Sara está haciendo muy bien. Nuestro Dios, cuando hizo el cuerpo y el alma, vio que todo era bueno en gran manera. Tanto el cuerpo y el alma son algo neutro. No debemos castigarla, dice ninguna condenación hay. Y hay aquí un trabajo del Espíritu también, en que nos va modificando realmente y manifestando estos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que son los atributos de nuestro Cristo. Y es hermosísimo que esto también aparece por nuestras vidas, ¿no? Yo pues acostumbro decir, yo miro para atrás y hay cosas que de una manera natural y espontánea ya no me molestan, no les hago caso, no. O sea, me he quitado ese peso.
sea, este Cristo va haciendo su obra dentro de nosotros. Y Pablo dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin, hasta que se dé nuestra esperanza o que nos vayamos al polvo. Es igual, la obra la continúa haciendo Él, a pesar de que sea en este valle de lágrimas por el que atravesamos. Bueno, no, tremendo, tremendo todo lo que hemos hablado hoy, igual confirmando la escritura y confirmando las cosas que hemos aprendido. No sé si Nunci, de pronto Dolly, Emita, Camilito. Camilo es el hijo de mi hermana Sandra, que está acá acompañándonos esta noche. No sé si alguien más quiera hablar. Eh, Quisiera preguntarle a Dolly cómo vas. Eh, Dolly, sí es Dolly, ¿cierto? No, tienes el micrófono apagado. Hola, buenas noches. Sí, sí, soy yo, Margarita. Soy Dolly Margarita Vega. Dolly, Margarita, ¿cómo vas, Dolly? Bien, gracias a Dios. No, pues muy agradecida con nuestro Padre Celestial porque después de esas palabras que me dijo Juan, después de las palabras que también me ha dado Sarita, la verdad uno va como reafirmando ese amor que tiene el Padre con uno. Es una cosa tan bella, tan hermosa, que uno dice de verdad, Señor, yo soy sana, ¿cierto? O sea, yo tengo un espíritu de guerrera, de no dejarme vencer. Y como dice Sandra, cada uno de nosotros tenemos nuestras realidades, ¿cierto? Pero ahí está nuestro Padre siempre. Entonces es tan lindo entender el tema de estar sentado, es que no es fácil entenderlo uno como que en palabras lo digiere, ¿cierto? Pero ya uno asimilarlo en la vida cuesta bastante, cuesta, o sea, uno quisiera tener como toda esa y decir, uy, Señor, de verdad yo soy así de bendecida, de verdad yo soy tu hija privilegiada. Entonces, ir aceptando esa voluntad del Padre, que nos tenga aquí reunidos, que nos dé como esa capacidad de uno avanzar a pesar de las circunstancias del mundo, porque es que uno va contra muchos factores externos que el mundo, mira, hoy una mamá, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Una mamá me dice, mi hija no puede bailar, yo soy profe de danzas, ¿cierto? Y mi mamá la señora me va al colegio y yo la atiendo y me dice, mi hija no puede bailar, nuestra religión no lo prohíbe, nuestra religión no nos permite que mis hijas muevan el cuerpo. Entonces yo me pongo a reflexionar con la mamá, como a entenderla primero y luego a darle palabra de la que yo sé que Dios me la da para poder instruir a la mamita y logré convencerla de que no había nada pecaminoso en que la niña bailara. Nada, o sea, ahí es el Espíritu de Dios el que está en ellas, porque son gemelitas. Y hay cosas así en el mundo que uno dice, Dios mío, tanta cosa que al ser humano se le ocurre y se le atraviesan pensamientos que ellas son de las faldas largas. Ellas Ah, son o sea, las niñas solo usan pantalón por el colegio, en la sudadera. De resto, todo el tiempo las niñas usan faldita larga, ¿sí? Entonces uno se estrella con esa realidad. Y uno dice, Señor, gracias porque tú me has permitido ver lo que muchos no están viendo, ujú. ¿cierto? Gracias porque tenemos esa instrucción y esa convicción del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, eso ha sido empezar a entender más cada día. Eso para mí ha sido, pues, de verdad un regalo muy grande. Entonces, Maravilla. quería compartirles. Y yo dije, Señor, yo sé lo que tú quieres es que uno sea guerrero, esforzado y valiente, como lo dices, y no me voy a dejar vencer.
porque yo me estaba dejando ganar por todos esos pensamientos, ¿sí? De que no podía dormir, de que se me olvidaba todo, de que yo, no, Señor, si tú me quieres sana, voy a ser sana, ¿cierto? Sea tu voluntad. Y empecé como a entender la palabra un poco más en ese sentido, pero es Ujú, que a veces no es fácil porque de verdad uno se deja llevar. Y yo claro. le dije a mis compañeros, porque tuve un conflicto con mis compañeros de trabajo en el tema de llegar temprano o no llegar temprano, porque tenemos que llegar a las 5:30 de la mañana, cuando tenemos vigilancia. Sí. Entonces es también mi choque con el sistema, con lo que al ser humano le toca vivir en su cotidianidad, de que lo coartan, de que lo limitan, de que no lo dejan a uno. Yo estoy en cuanto proyecto el colegio tiene y nadie más está en eso. Y a mí no me perdonan 15 minutos porque ta, 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 ta. Entonces yo dije, listo, no me voy a justificar, no me voy a justificar, no voy a buscar excusas en esto, en aquello y menos en temas de salud. Entonces empecé a construir en mi interior como esa convicción de que como Dios está conmigo, pues nadie contra mí, Así es. nadie contra mí. Y eso ha sido maravilloso experimentarlo, maravilloso. He llegado antes que mis compañeros y he abierto de primeras el portón a las 5:25 de la mañana. Entonces yo dije, no me dejo ganar de cosas tan Qué bien. banales, de cosas tan triviales, de cosas tan sin sentido. Ya, hacerlo y punto, se acabó el tema. Y le dije a mis compañeros, les escribí a cada uno un mensajito, no, pues pues gracias por tenerme en paciencia, porque a veces también el tema de entender al otro no es fácil. Y que yo me iba a exigir. Mm, Yo voy, sé que tengo responsabilidades, sé que tengo que cumplir y lo voy a hacer, punto. Que la rectora me dijo, tráigame su diagnóstico médico a ver si vamos a hacerle descarga laboral. Y yo después dije, no necesito eso, como me lo dijo Juan sabiamente, no lo necesito, porque finalmente, listo, ahí eso queda en un papel, pero la que está llevando la vida es uno, el que está llevando es uno. Y cuando yo le digo a Dios, ayúdame con esto, ¡oh! Uno se suelta y uno entiende cómo el Espíritu Santo obra. Así es. Entonces, eso ha sido, mire, yo me encaranúo de solo asimilarlo. Entonces ha sido muy hermoso, de verdad, compartir con este grupo y entender esa palabra que a veces no es fácil. Entonces ya, uno va como saliendo, y va liberándose, y va Mm, soltando. Y claro que uno tiene problemas, que uno tiene deudas, que uno tiene una cosa, que uno tiene otra, pero Dios está ahí, nuestro Padre Celestial está ahí. Y con eso, ya, lo mm, demás viene como Dios quiera y ya. Entonces, eso ha sido muy, muy genial. Maravilloso. Gracias, gracias a todos. Escuchando los audios de Sandrita, no, una maravilla. Qué bueno. Gracias, gracias. Bueno, extrañando hoy a Amparito. Sí, sí, pero está bien. Ah, bueno. Recuperándose. Qué bueno que nos cuentes eso que nos cuentas, Dolly. Yo creo que de verdad que la oración mía y de varios de acá es eso, que podamos realmente experimentar la obra de Cristo en nosotros en toda la abundancia. Es que es impresionante. Yo hoy le compartí a Juan también ciertas cosas que ya pasan en la vida de uno. Yo sé que acá nosotros nunca contamos esas cosas, como las cosas personales que nos pasan, pero es que son tan palpables, tan abundantes, que uno le entrega todo al Padre y ya a veces es rápido, o sea, la respuesta a veces es rápida. Entonces es tan hermoso poder ver cuando realmente le dejamos obrar. Y eso para mí es nuevo, para mí es muy nuevo porque antes no sabía cómo, antes uno oraba y hacía. Entonces le oraba uno a Dios, pero no hacía. Entonces ahí, claro, era confuso, pero ahora el saber que tú le entregas absolutamente cada detalle, me pasa esto, con esto, ta, 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 lo sueltas y dejas. Inclusive, hoy había estado hablando con Juan y le estaba diciendo que
nosotros tenemos la intuición y la percepción espiritual. Inclusive uno debe estar con los sentidos atentos, como los militares. Por eso se habla de militar, pero ese militar es estar atento, porque cuando uno le entrega las cosas a Dios, uno también estar atento de su respuesta, de cómo le está bendiciendo. Y eso es, mejor dicho, es maravilloso porque nunca lo va a defraudar él a uno y le crea más confianza. Entonces está muy pendiente cuando llega, cuando hace él, wow, uno dice, wow. Y hay otra cosa que tú has dicho tan importante en este camino y es el merecimiento. La mente natural siempre nos va a decir que no merecemos, que por qué, si usted no lo merece. Pero la gracia de Dios es un favor divino que nos merecemos por lo que hizo el Señor Jesucristo. Me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti. Yo me sentía inmerecida de cosas que me han pasado con esos micro milagros o muy milagros maravillosos que hace Dios en Cristo en nuestras vidas. Y yo decía lo mismo, es que ni me lo merezco yo, ¿por qué? O sea, ¿cómo así que a mí? Entonces, fíjate que no, si no lo merecemos, si no lo merecemos porque es el favor divino, es que es eso, es que es disfrutar de la obra de Cristo y eso que nos quepa acá, Dios mío, eso es algo muy, muy grande, porque no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente glorificar al Padre, glorificar a Dios. O sea, yo siento, o sea, digamos que la forma de nosotros glorificar al Padre es en espíritu, ¿sí? ¿Quién sabe qué cosas hace Dios a través de nuestro espíritu en Cristo, con su espíritu, en todo este cuerpo de Cristo? Entonces yo digo miércoles, o sea, nosotros sencillamente la labor nuestra es entregar todo, quedarnos quietos, dejar que Él haga la obra en nosotros para demostrar huestes espirituales, quién sabe qué cosas hace Dios. No lo sabemos, pero es maravilloso escucharte, Dolly, de verdad que me bendice un montón, muchísimo, de verdad. Es verdad, y qué hermoso, porque esto que acabas de decir es exactamente lo que estoy escribiendo, es decir, para que veamos hasta qué punto es personal nuestro Dios con cada uno de nosotros. Él es cierto que se entregó para redimir a la humanidad, para volver en salvación a todos los hombres, y él dice mayormente a los que creen. Por tanto, hasta los incrédulos, nuestro Dios sabe perfectamente librarlos y sabe qué es lo que hubiesen hecho si hubieran tenido la oportunidad de escuchar. Pero al mismo tiempo está escrito que Él murió por mí. O sea, que es una verdad que tenemos, no entendemos cómo es posible que el Creador se entregase, se hiciese hombre, pasase por aquella muerte de cruz por mí personalmente. Esto está escrito. Es de las cosas que no podemos entender, son demasiado sublimes, pero sí que podemos creerla. ¿Entiendes? Y esto es una de las maneras que Dios tiene para hacerte ver que tú personalmente eres muy acepte. Es de lo que estoy escribiendo ahora en estos artículos en las epístolas del misterio, es como Él nos ha hecho a nosotros aceptos en el amado. El amado es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo más preciosos que hay en la palabra. Y Él dice que a través de Él nos hizo aceptos en el amado. De manera que, por supuesto, que nosotros que no merecíamos nada, Él nos ha hecho aceptos en el amado. O sea, es que es todo su obra. Él nos quita los ojos de nosotros mismos y tenemos que permitir
todo es absolutamente por su beneplácito, por su puro afecto de voluntad. Y ahí es el que trae el querer como el hacer. Por eso dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, encuentro una ley, que el mal está en mí. De ahí que no se quede quietecitos y parados. Pero en Cristo Él es el que produce dentro de nosotros el tal querer como el hacer, con el cual andamos descansados. Y ahí, yo sé que Sara está muy enfocada en esto de saber qué es esto del andar sentados, y Dios tiene que iluminarle su entendimiento y por añadidura también a nosotros. Pero sí, es perfecto que Él ocupe el 100% de nuestro ser. Eso es lo que nosotros queremos y eso en concreción es como vamos a acabar. Nosotros vamos a acabar como Cristo, como Él es, así sois vosotros a los ojos de Dios. Como Él es, no se contenta con menos. Por eso comencé a decir, ¿cómo es posible que Él diga que para que seamos santos y sin mancha es imposible? Y claro que es imposible. Pero en el amado somos aceptes y es así como Él nos ve. Este es el punto de vista del Espíritu acerca de nosotros. Nos tiene en una gran estima. Es maravilloso verlo, Dios, cuanto antes. A mí siempre se me ocurre lo mismo, Padre, a ver si acaba cuanto antes. O sea, no tengas tanta paciencia con el mundo, acaba cuanto antes, ¿no? Porque estamos deseando ver en concreción todas estas promesas que son maravillosas y para ser experimentadas aquí y ahora. Esto es algo que nos tiene que iluminar el entendimiento para hacerlo. Es maravilloso, ese tal andar en el espíritu. Recibir el espíritu, andad en el espíritu. Es maravilloso. Bueno, no sé si Nunci o Emita quisieran también participar, decir algo. Bueno, pues yo escuchando todo esto y leyendo las enseñanzas que Juan nos ha enviado últimamente con respecto al libro de Efesios, pues sencillamente yo quedo admirada que es un libro donde se resume todo, pienso yo, todo lo que Dios tiene para nosotros. Sí, yo sé que también hay otros libros que, como lo hablaba Juan, Colosenses, Timoteo, bueno, todos estos libros, todos son para nosotros, pero Efesios es la carta magna. ¿No? Efesios es, o sea, hasta ahora con lo que se lleva estudiado y todo lo que Dios nos ha enseñado, pues es demasiado grande. ¿No? Esa expresión de santos y sin manchas a mí siempre, desde hace muchos años, me sonaba, santos y sin mancha. Yo decía, Dios santo, pero cómo puede ser unos santos y sin mancha cuando en este mundo terrenal tantas situaciones que suceden, cómo puede ser uno de esos? Pero ahora entiendo que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, es algo que a nuestra mente como que tiene uno que digerirlo bastante, pero es así. Todo es la grandeza de la palabra que hemos visto en Efesios, es algo que tenemos que apropiarnos, que a pesar de las circunstancias y todo lo que nos rodea, de de las situaciones que uno puede tener en el trabajo, en la casa, en todo, pero es como ese antídoto a todo eso malo, todas esas cosas feas que le pueden suceder a uno, es como ese antídoto que debemos tener y anclar en nuestra mente, ¿sí? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales. Oh, uno dice, pero ¿cómo? ¿Sí? Pero es. ¿Sí? Entonces es como que es todas esas cosas que pronto en el diario vivir uno tiene que lo a veces los animan inmediatamente uno llevar su mente ahí. Es como, o sea, yo lo veo como una lucha entre lo espiritual y lo carnal, que lo carnal le dice a usted, no, pero es que la gente dice, pero es que esto me pasó, pero que la depresión, pero que la ansiedad, pero inmediatamente nosotros tenemos esa herramienta que nos dice, no, que es Cristo en usted, la esperanza de gloria, es toda la bendición espiritual, todo lo que Dios hizo
es como ir y coger esa pildorita de Efesios y meterla en su mente. Y yo de verdad les agradezco mucho y pienso que lo que Juan ha enviado de Efesios, que lo estoy leyendo, yo sé que él, no voy a la par con todas las enseñanzas que él envía, los artículos, pero estoy leyendo lo de Efesios porque sé que está complementando todo lo que Sara ha expuesto y que Amparo y Sandra nos han reforzado. Entonces, es maravilloso. Pienso que es un libro que tenemos que digerir muy bien, porque es como la píldora que le saca a uno de todas estas cosas, de todos estos terrenal que a veces es tan feo, ¿no? A veces es tan feo y que preferiblemente no fijarse en lo que alrededor tenemos tan feo, sino en lo que Dios nos muestra en su palabra, para que ese Cristo de verdad se forme en cada uno de nosotros. Y pues es maravilloso y yo les agradezco inmensamente y le agradezco a Dios todos los días por permitirme estar en este pequeño grupo, pequeño y gran grupo, pequeño en personas, pero grande, inmenso en conocimiento de la palabra. Y yo siempre, 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 hace muchos años yo le decía a Dios, yo quiero estar donde esté tu verdad. Y me siento feliz, o sea, yo me siento feliz y a veces hay personas que le dicen, pero ¿usted dónde se congrega? ¿Pero a qué iglesia? Pero no sé qué, yo no, es un grupo de comunión, de enseñanza bíblica, me siento feliz, feliz. Y yo le agradezco a Dios por ello y le digo, Padre, nunca, no me dejes alejar de esto, aunque soy yo la que me alejaría, ¿no? Pero esto me fascina, esto me gusta. Quizás no soy la más estudiosa, la más juiciosa, pero No, no tiene que eso, ver con eso. eso que cada 8 días y con las lecturas y con lo que nos manda Sandra, es un alimento espiritual que lo reconforta a uno a pesar de todas las cosas que a diario uno vive y Dios hace fluir todo en uno maravillosamente. Entonces, de verdad, muchas gracias por estos encuentros, por este compartir, porque a veces uno tiene de pronto cosas que va a preguntar y pues ya la tiene la respuesta. Le dan a uno la respuesta sin preguntarlo y dice, ya tengo la respuesta. Entonces, es maravilloso y sé que nos toca un trabajo fuerte y tengo muchas ganas de llegar a la parte práctica de Efesios, porque es No, la yo creo parte que que nos va a reforzar ese andar y ese estar sentados. Ujú. no es maravilloso, no, sí. Y fíjate que no es tanto el conocimiento, sino prevalece más el amor. O sea, el hecho de que tú nos expreses ese amor con esa sencillez de estar en esta reunión, ya es el todo. Finalmente, uy, mira, no te imaginas en este último tiempo, porque todo ha pasado como en este año, todo lo que se ha desmontado, ¿sabes? Todo lo que se ha desmontado y he aprendido, y yo creo que todos hemos aprendido un poco de esa parte, y es el tema de la palabra como el maná. O sea, es que Dios diariamente nos da la escritura para el día, o sea, nos da algo pasa en nosotros de ese alimento que no es acumulable, que no, es una cosa preciosa y me encanta porque yo sé que en tu vida también pasa. O sea, estamos en esto y también agradezco Conectados. muchísimo a Dios el grupo, porque no tenemos con muchas personas para hablar estas cosas tan profundas, tan íntimas de la vida, porque realmente esta es nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de eso, no lo cambiamos absolutamente por nada. Y yo no lo cambio por nada. O sea, yo digo, Dios, ¿cómo ve uno el dónde estamos sentados? A veces, ¿cómo lo ve uno? Con las personas de afuera. A veces uno ve eso es con las personas de afuera. Uno mira afuera la gente cómo está. Dios mío, es una cárcel mental. En todo es un afán, es una cosa que uno no entiende. Y uno dice, Dios mío, bendito seas por haberme sacado, por estar donde estoy, por lo que tengo de ti. O sea, eso es lo más grande que podemos tener. Es lo más maravilloso que podemos tener. O sea, uff, no, 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 no. Por eso no lo cambiamos por nada. Yo también estoy súper agradecida con cada uno, de todos los que estamos acá en la reunión, de todo el tiempo que hemos pasado.
estoy súper contenta porque Dios nos ha estado mostrando cosas de las profundidades de las riquezas de Cristo. ¿Qué es esto? Esto es una joya, porque esto es, nosotros no nos imaginamos todo lo que comienza a pasar espiritualmente y en luz, en luz. Nosotros somos luminares y es real. Nosotros somos una luz muy poderosa. Por eso es que no nos toca nada. Es decir, no lo el Cristo nuestro no nos lo permite. Es decir, nosotros andamos en esa centro, em, en esa semilla incorruptible, en esa comunión. Uno puede decir, estoy fuera de comunión, ¿cierto? Pero Él permanece fiel. Entonces es una cosa que está ahí siempre. Y es maravilloso ver cómo nos está llevando y yo estoy motivada también a que Dios nos siga mostrando más de esta profundidad de Efesios, como nos lo ha estado mostrando con diferentes mm, vasos de honra o personas durante todos los tiempos, porque hemos estado viendo cosas de Welsh, hemos estado viendo cosas que nos ha mostrado de Watchman Nee, nos ha mostrado de Stuart Allen, cosas que nos muestra personales también. Entonces es un tejido este cuerpo de Cristo, que todos los que estamos acá es un tejido vivo, que vamos nutriéndonos unos con otros y eso es lo maravilloso, lo hermoso de, de poder conocer estas maravillosas verdades de la escritura. Bueno, no sé si alguien más quiera hablar, quiera... Sí, solo para acabar, porque se me estaba ocurriendo, ¿no? Hemos hablado mucho de que queriendo nosotros hacer el bien, encontramos que el mal está en nosotros. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué mantiene Dios este conflicto, ¿no? Y ¿sabes qué me viene cuando estábamos hablando al pensamiento? Efectivamente, dejamos de ser religiosos, dejamos de... Fíjate bien que todos los grupos de alguna manera tienen la idea que ellos solos son salvos, aquellos son, es como los fariseos y como los que siempre veían los defectos en los demás y ellos eran los suprasumo y tal, ¿no? Pues no, lo que es cierto es que nosotros viendo nuestra propia debilidad, amamos mucho más a las personas, porque no juzgamos a nadie. Vemos que todos tienen la misma debilidad que nosotros, de manera que por eso se comportan como se comportan. Y es precioso, porque esto es algo que ocurre en nuestras vidas. Ya no acusamos a nadie, ya no juzgamos a nadie, porque vemos también salir de nosotros que queriendo hacer el bien, estas cosas están en nosotros. De manera que este es ciertamente el amor que sobrepasa el conocimiento. El conocimiento es bueno cuando nos quedamos vacíos y es Dios que nos muestra todas las cosas, ¿no? Ujú. ¿Y cómo es posible que haya estas ideas de que la gente, no, en mi grupo no consentimos con que se baile? Pues fíjate cómo bailaba David cuando se llevaban el arca y iba siempre danzando en la presencia de nuestro Dios. No sé si glorificaba o no, pero así mismo. Por otro lado, es cierto que hablando de las mujeres de Israel, decía que hacían mucho ruido con los pies y eso es porque eh, tenían aquellos collares en las y hacían muchos, Tobillos. sí, en los tobillos, ¿no? Y entonces cuando andaban hacían mucho barullo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio efectivamente que no seamos, hagamos las cosas con vanidad de vanidades, ¿no? Y llamando la atención. Pero bailar para Dios es una cosa maravillosa y no tiene por qué ser. O sea, todo está en el interior. ¿Y quién tiene ese equilibrio? ¿Nosotros? No, Cristo. Esta criatura que te ha vestido a ti tiene todas esas cosas y muchas más,
Cuando reconocemos que no es en nosotros, sino en Cristo, entonces comienzan a aflorar cualidades que tú sabes que no son tuyas, son de Él. Y es un privilegio tenerlas, ese equilibrio, esa balanza maravillosa que trae su vida en nosotros. Maravilloso. Que finalmente ese es cuando nosotros sentimos prácticamente el andar, porque nosotros andamos estando sentados, que uno dice, bueno, pero uno cómo va a andar estando sentado, o sea, por favor, pero con el Padre, con Dios en este momento, no necesitamos nosotros ser, pues, mejor dicho, los más súper eminentes en la palabra, en el griego, en el arameo, en el esto. No, porque Dios precisamente con ese amor, con esas cosas muy sencillas que nos ha venido dando, con nuestra disposición de corazón, porque Él conoce además nuestros corazones, y nosotros al disponerle todo a Él, al vaciarnos, al desnudarnos, al sentarnos, porque en ese momento que nos sentamos es cuando nosotros nos vaciamos y nos desnudamos y nos revestimos del Cristo, y Él nos da dando esa pequeña luz que nosotros ni siquiera entendemos. Es como cuando el ejemplo de los alimentos, que nosotros nos ponemos a pensar y entonces cómo llega ese alimento al estómago, al hígado, bueno, en fin, todo ese proceso, porque no lo hacemos. Es simplemente un proceso de alimentación que llega al cuerpo y cada cosa, a menos que uno estudie, no sé qué será lo que se estudie para eso, pero igual nosotros simplemente lo que hacemos es comer y nos alimentamos. Igualmente está sucediendo, ¿no? Que es con esa pequeña luz, con ese maná, como dice la palabra y como siempre lo hemos venido diciendo últimamente, como lo ha dicho Sara ahorita, que era diario y no nos llenamos hasta reventar. Yo me acuerdo que leyendo lo del maná y pues yo tenía como esa sensación, yo decía, ¿cómo sería eso? Que la olea, pues resulta que la semana pasada estuve en una ciudad aquí en Italia y entonces estábamos caminando y había una persona que estaba ofreciendo una cosa, pero entonces como en italiano no dicen maná, sino mana, y yo decía, mana, que sí, yo estaba ahí parada, el señor dando la explicación que la crema, que no sé qué, y sacaba como unos filos, pero bueno, así yo seguí caminando. Después mis amigos me alcanzaron, Sandra, prueba el maná. Y yo, bueno, yo probé un pedacito y yo, ay, el maná. Miren, ustedes no saben, yo le decía, ay, gracias. No sé, en ese momento el Espíritu nuestro decía, ay, gracias, Padre. Y yo me devolví donde el Señor, y yo le dije, este es el maná. Bueno, pues eso es como una especie de como un filo que sale de un árbol y es blanco y con eso hacen muchas cosas. Y eso tenía una consistencia, un sabor dulce y tiene una cantidad de propiedades. Y yo me lo comí y de verdad era muy rico, de verdad que delicioso. Y yo decía, uy, padre, o sea, impresionante porque en ese momento que él le daba ese maná al pueblo mientras iba pasando por el desierto, y tan rico que era ese maná, y ellos despreciándolo, porque hasta eso. Pero entonces ahí es donde yo veo ese amor del Padre, ¿no? En esas pequeñas cosas que para mí son una maravilla y además que en este momento, en el momento que yo, como le decía a Juan y a Sara, les compartía, en el momento que yo recibí una enseñanza, que eso fue el Padre en ese momento, que a través del Espíritu y todo eso, que hablaba sobre la desnudez, sobre Adán y Eva, sobre eso, después recibí otra ya que hablaba sobre el sentarse, sobre el vaciarnos y todo eso. Y en ese tiempo, y no fue fácil tampoco para mí, porque fueron muchas cosas, una vez hablábamos con Sara, que yo le decía, Sarita, mire, usted no sabe, o sea, yo soltarle eso al padre fue muy difícil, una situación, o sea, yo
fue difícil porque era una cosa que yo hacía como si fuera algo normal, normalizaban muchas cosas y yo le decía a Sara, mire, fue difícil, Sara, pero se lo solté, se lo dejé a Dios, fui sincera con él y le dije, mire, yo, padre, yo no quiero hacer más esto, no quiero, sinceramente no quiero, es que no lo deseo ni siquiera. Pero era más fuerte también al inicio, era fuerte el contraste, Dios me ayudaba, o sea, Dios me mostraba, pero yo igual eso me tiraba hacia hacerlo otra vez, hasta que ya llegó un momento en que ya ni me interesa, porque entonces ahí entendí yo, a través del Espíritu, que empieza uno a andar estando sentado. Y eso fue algo maravilloso, porque pues, como decimos, cada uno tiene esa relación personal con Dios, pero llega ese momento en que nosotros ya empezamos ese andar estando sentados, cuando ya el Padre nos está dando esa pequeña luz, nosotros estamos soltando, como dice Dolly, que no es fácil, pero uno lo va haciendo poco a poco o en el momento lo suelta todo y lo da, porque el Padre es automático, Él es automático a través de ese Cristo que tenemos en nosotros. Y en este proceso yo le doy gracias a Dios, como dice Sara, y como siempre decimos, porque lo puedo comunicar. Yo cuando hablo con Sara, yo me desfogo, cuando hablo con Juan, cuando hablo con Charo, cuando estoy aquí en el grupo, porque es que, pues yo con quién más puedo decir estas cosas, compartir Ujú. estas cosas, a menos que el Padre nos dé con alguna persona a través del Espíritu el hablar, el abrir nuestra boca, pero es diferente, porque aquí nosotros hablamos toda nuestra vida normal, sencilla, sin tapujos o sin y eso es maravilloso porque pues simplemente nosotros aquí también nos estamos nutriendo, nos estamos soportando unos a otros, nos estamos amando entre Mm, nosotros y eso verdaderamente es una maravilla. sí, así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Creo que ya es tiempo. ¿Alguien quiere hacer una oración para cerrar? ¿Alguien quisiera orar? ¿Hacer una oración de cierre? Yo. Vale, Nusitas, gracias. Bueno, Padre Dios, en esta bella noche queremos agradecerte inmensamente por tu bella palabra, por todas esas maravillosas palabras que tú has dejado escritas para que cada uno de nosotros lo llevemos a lo profundo de nuestro ser y lo pongamos en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú realmente nos amas, a pesar de que no somos los mejores hijos, pero tú sabes nuestra condición de humana que somos. Te agradecemos inmensamente, Padre, porque realmente lo que tú nos das, ese maná diario, es lo que nos mantiene fuertes y nos mantiene fortificados, llenos de luz en nuestras vidas, sabiendo sobrepasar las situaciones difíciles, porque eres tú en cada uno de nosotros obrando. Gracias Dios por tu bella palabra, por permitirnos este maravilloso momento, Padre, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas, que lo que debemos es ir a ella, que en cualquier situación que nos trate de sacar de comunión, inmediatamente volver nuestros ojos hacia ti, porque esa es tu invitación. Gracias Dios por esta noche, por este momento tan maravilloso, por la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te encomiendo cada una de nuestras familias, cualquier situación que haya de salud, de trabajo o de cualquier otra índole, Padre Dios. Te encomendamos nuestras vidas y gracias, Padre, porque es maravilloso contar con personas que tenemos un mismo sentir, porque realmente estamos viviendo en un mundo lleno de maldad y de cosas feas, pero que tú nos invitas a mirar para lo alto, porque allá es donde está la verdadera vida. Gracias Dios por cada instante y por cada segundo, por amarnos, por cuidarnos y te encomendamos esta noche y el resto de semana, que cada día sea un día de gloria para ti. Por una noche y un resto de semana en paz. Todo esto te lo alabo, te lo agradezco infinitamente, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, muchísimas gracias por este momento, por compartir sus corazones y nos vemos entonces el